Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar de ese lado acompañándonos una vez más como cada domingo. Esto es Energía Latam y hoy nos vamos a meter de lleno con el tema del gasoil, cuya escasez, ustedes saben, ha motivado lamentablemente medidas de fuerza del campo y de transportistas que en las últimas semanas se han ido endureciendo. Si bien la provisión, según los últimos datos, se estaría normalizando, la pregunta es, ¿podemos quedarnos tranquilos? Y además, ¿cómo se evita que el problema vuelva a agudizarse? Que se repita esto con más fuerza. Por eso vamos a tratar de entender por qué llegamos a esta crisis y qué pasa además con su precio, que viene subiendo por encima de la inflación. Así estamos arrancando Energía Latam. Bienvenidos. Bueno, ya está planteado el tema en la introducción. La pregunta es hasta cuándo va a seguir esta crisis, ¿no? Que nos atraviesa a todos, si se puede repetir, si al corto, mediano plazo podemos salir adelante, si hoy podemos terminar, ¿por qué no?, con una mirada optimista. Acordate que nos interesan tus preguntas, consejos, sugerencias y que además podés seguir actualizado toda la semana en el portal energialatam.com. Agradecemos a Accelerate Energy por acompañarnos en Energía Latam. Los podés conocer en este spot. Mirá. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Ya mismo le damos la bienvenida a Gledys Candelaresi. Hola Gledys, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy bien. Bueno, permitime presentar a los invitados. Bueno. Daniel Montamate es doctor en Economía y en Derecho, ocupó los cargos de Secretario de Energía Nacional, Director de Gas del Estado y Director de YPF Sociedad Anónima. Gracias por estar aquí una vez más, porque ya has estado. Roberto Riveros, Director Ejecutivo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas. Tenemos mucho para hablar, Roberto. Ya estamos comenzando con nuestros invitados, pero antes nos auspicia Pan American Energy, energía responsable. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Bueno, saben ustedes que a lo largo de estos últimos meses, sobre todo quienes trabajamos en noticias, en noticieros a diario, hay siempre un lugar para el tema de la escasez de gasoil, para las quejas, para la pregunta de por qué está ocurriendo esto en la República Argentina. Y así, Gledys, vamos con el primer disparador. ¿De quién es la culpa de que estemos atravesando todo este lío? Bueno, no pretendas que yo siente a alguien en el banquillo de los acusados. No, pero por lo menos acercarnos a la realidad, que siempre es muy objetiva la tuya. Vamos a tratar de acercarnos a la realidad. Ahí está el desafío. ¿No? ¿Quién es el causante de este? Si es que hay, a lo mejor hay más de uno. O es una cadena. A lo mejor hay más de uno, claro. Que provoca la escasez del gasoil, que es un insumo básico, clave para la industria, para la electricidad. A ver, si nosotros nos planteamos qué pasó en los últimos meses con el gasoil. Bueno, se transformó en un bien escaso y caro. Caro porque aumentó un 71% lo que va del año. Sí. Por eso le ganó a la inflación. Escaso porque sabemos que ha faltado en distinta magnitud en todos los lugares del país y de hecho hoy el abastecimiento está normalizado absolutamente en Tierra del Fuego, pero todavía hay algunos problemas en distintos lugares del país. Ahora, este insumo que es clave, estratégico para el transporte, ¿no?, que por lo tanto incide en los precios de la economía. ¿Qué pasó? ¿Por qué faltó? ¿Quiénes son los que han demandado gasoil de una manera importante? Bueno, el campo, porque hay una cosecha, hubo unas cosechas importantes, el campo es uno de los demandadores prioritarios del gasoil. ¿Qué pasó también? Se estuvo usando el gasoil para generar electricidad. Vos sabés que el 60% de la electricidad que se consume en Argentina es de fuente térmica. Claro. Sí. Entonces vos necesitas o gas o
combustibles líquidos. Bueno, se estuvo usando más gasoil que el habitual. ¿Por qué? Porque el gas también está caro, se encareció y es escaso. Argentina no tiene ni gasoil ni gas suficiente como para atender a todos los requerimientos. De hecho, el gasoil no solamente se importa ahora o se importó en este año por la escasez, se viene importando desde antes. Y por supuesto los otros demandadores importantes son los transportistas. Requieren prioritariamente más de un 80% del gasoil clase 2, digamos el gasoil no premium, ¿no? Tenemos una demanda que se ha exacerbado, por eso creció un 27%, y una oferta que también creció, pero creció menos. La oferta, ¿por qué está limitada la oferta de gasoil en el país? Digamos, es más fácil producir nafta que gasoil por la clase de crudo que está disponible en el país. Seguramente Daniel Montamat después puede dar algunas precisiones respecto de esto. ¿Qué pasa con la importación? A ver, las refinadoras que no tienen gasoil suficiente para atender la demanda tienen que importar. El precio de importación es más alto que el precio al que el gasoil se vende en el mercado interno. Entonces dicen, yo no quiero importar a pérdida. Puedo importar si puedo trasladar a surtidor el valor que corresponde a la importación. ¿Qué pasa con los biocombustibles? Se aumentó en este tiempo el corte, la mezcla de ese gasoil que se deriva del petróleo de otro que se produce a partir básicamente de la soja. Acá interviene de nuevo el campo. Acá hay un montón de actores en este escenario complejo y enrarecido. Los biocombustibles son más caros, son más amigables con el ambiente, pero son más caros. Esta es otra de las cuestiones por las cuales el precio fue hacia arriba. El corte fue del 7 más o menos al 12%. Tenemos un mapa que muestra básicamente la dispersión de precios que hay en la Argentina respecto del gasoil. Fíjate que hubo además un aumento muy importante en el consumo en las provincias limítrofes. ¿Por qué? Porque transportistas de los países limítrofes, donde el gasoil es más caro, vinieron a cargar acá. Lo dijo el secretario de Energía. Y está aprobado. Fíjate, en este mapa vemos esa enorme dispersión que se puede conseguir. Esto es gasoil 2, no el premium, el premium ya tiene otros valores, entre 140 y 250 pesos, por ejemplo, en Formosa. Es decir, que a la escasez hay que agregarle precios que son muy diversos según las marcas y los lugares. Las especulaciones. Bueno, vamos a charlarlo esto con nuestros invitados, porque yo recuerdo, Daniel, que vos lo venías alertando hace meses. ¿Por qué llegamos a esta situación? A ver cómo apreciación. Si ponés la primera de quién es el culpable, sí. Políticas energéticas reincidentes y fallidas. Políticas que tropiezan con la misma piedra. Lo planteó Clery muy claramente, suscribo, casi fue un editorial. Te estaba olvidando justamente los transportistas de afuera que venían a cargar acá y que también... Ahora, ¿por qué se produce toda esta distorsión? Ahí el tema está. Traer un litro de gasoil tipo 2 del extranjero hoy te sale 250 pesos, más o menos el litro. Y lo podés vender en este precio administrado que tiene el país, porque no es libre. No es totalmente libre, si no tendríamos un petróleo que cotizaría otros valores. Claro. Y los precios de los combustibles están alineados a ese petróleo de $60, cuando en el mundo es $100. Entonces, ¿qué sucede con eso? Nadie quiere importar a pérdida. Y la Argentina no produce todo el gasoil necesario para satisfacer la demanda, y hay que importar sobre todo en los picos de siembra o cosecha. Te hago una cuenta simple. A ver. La oferta argentina de gasoil vía refinación son unos 12 millones de metros cúbicos año. Este año vamos a consumir unos 16 millones de metros cúbicos año. Es decir, que hay que importar 4. ¿Esto pasa todos los años? Y casi todos los años. El año pasado fue 15 contra 12, 3... Es decir, siempre hay que importar. ¿Pero entonces, qué tendría que pasar para no depender del gasoil externo, de afuera? Tendríamos que tener gente dispuesta a refinar gasoil argentino y venderlo a estos precios administrados que están por debajo de la paridad de importación. Un litro de petróleo, uno no puede sacar un litro de gasoil. Esto también lo planteo. De un litro de petróleo sale una mezcla de gasoil con nafta. Si el crudo es más pesado, te sale más gasoil que nafta. Si el crudo es más liviano,
te sale más proporción de nafta que de gasoil. En la Argentina, Vaca Muerta tiene un crudo muy liviano y ya representa el shale oil casi 40% de la producción doméstica. Con lo cual, estamos produciendo más crudo liviano, sale más nafta que gasoil. Entonces, yo te diría, siempre vas a tener un pico de demanda que tiene que ser satisfecho por importación. ¿Cuándo vamos a dejar de hablar de esto? Cuando sea indiferente el negocio de importar respecto al precio que se vende en el mercado doméstico. Claro. Perdón, redondeando la pregunta que te hace Guillermo, entonces, ¿no tendría sentido hacer inversiones para tener mayor capacidad de refinación y producir más gasoil en Argentina? Eso no tendría sentido económico. No tiene mayor sentido económico porque son picos de demanda, y esos picos de demanda pueden ser provistos por el mercado internacional. ¿Por qué en Chile no se habla del tema? También tiene un pico de demanda de gasoil, porque tienen los precios internos alineados con los internacionales. Claro. Yo he estandarizado una frase que alguna vez... ¿Parafraseando a Cledis? No. Cledis me la tomo. Te digo, un país como Argentina no puede darse el lujo de tener precios internos divorciados de los internacionales. Claro. Porque cuando le queremos cerrar la puerta, se nos meten por la ventana vía importación. Claro. Ahora, perdón, ¿no? Porque quiero meterme en el tema de los transportistas. Claro. Roberto, fundamentalmente porque ¿cómo les ha afectado a ustedes esta escasez? ¿Se han perdido, por ejemplo, empleos? No. Nosotros entramos a este escenario no como actores técnicos, un poco lo hablábamos antes de salir al programa, sino como víctimas. Nosotros somos consumidores del gasoil. Claro. Nosotros comenzamos abril teniendo estos problemas un poco desordenados en el país y lo visibilizamos a través de un mapa que no era este del precio, sino era un mapa de colores. Y ese mapa lo construimos a partir de testimonios que fuimos sacando de los transportistas, que salían de un punto, iban al otro. Tenemos la facilidad de hacerlo porque somos 44 cámaras en todo el país. Entonces, un transportista que salía de Buenos Aires iba a Misiones, nos iba avisando cómo estaba la provisión en las rutas. Y ahí, a lo largo del camino. Claro. También esto nos sirvió como una herramienta interna para avisar a las personas que salían de algún punto a otro en qué lugares podían llegar a tener problemas de carga, de recarga de combustible. Eso dio ese mapa que se difundió y pasó a ser una herramienta también de utilidad para ver cómo estábamos... ¿Pero era regular en todos lados? No. Como señalaba Daniel hace un momento, se dio particularmente rojo, el color rojo, en la zona núcleo de la cosecha de soja, la cosecha gruesa, y en Córdoba, también en Santa Fe. A ver, perdona, pero ustedes como transportistas, ¿estarían de acuerdo, avalarían un maridaje de precios con el mercado internacional? Es decir, el gasoil que tenga un piso de precio de 250 pesos el litro en lugar de los 155 promedio que vale hoy. A ver, la verdad que cometimos ese sincericidio, lo voy a decir así, porque para nosotros volcar ese valor a la tarifa no es nada sencillo. Como señalaron también, el mercado es libre de oferta y demanda y la fijación de los precios, salvo el transporte de granos y hacienda, es libre. Entonces, en algún momento en una reunión en la Secretaría de Energía dijimos, bueno, solucionemos el problema de la manera que lo planteaste, pero recibimos la respuesta negativa por el desacople que se quiere tener ahora, valor internacional. Me pregunto a los dos, ¿no? Ampliar la red ferroviaria de trenes de carga, ¿sería un complemento o sería un problema para el transportista? En virtud de la extensión que tiene la Argentina como séptimo o octavo país más grande del mundo. Sí, es más una pregunta para mí. Yo creo que se complementarían perfectamente. Es el transporte intermodal, ¿no? Lo que vos estás diciendo. Y sí, se complementarían. Pero no sé si resolvería de alguna manera eso el problema que estamos nosotros inmersos ahora. Claro. O en estos meses. Sí, lo estoy hablando política mediana. Sí, es futuro. Más ordenado. Como es más ordenado hoy. Sí, perdón. No, yo le quería tomar algo de lo que dijo Cledis. A ver, vamos. Estás con lo que dice Cledis. Sí, yo estoy con lo que dice el señor Daniel Montamat. ¿Pero es complementario o excluyente? No. Porque la energía más cara
es aquella que no se tiene. La electricidad más cara es cuando se te corta la luz y no te viene y no funciona el ascensor. Sí. El gasoil más caro es el que este señor no puede conseguir y tiene que el camión tenerlo parado. Exacto. No al servicio de la producción. El lucro cesante. El lucro cesante de ese camión. Fíjense lo que ha terminado pasando con esto de querer ignorar referencias internacionales. Están pagando en muchas zonas el gasoil ya estos precios de referencia internacional, 240, 250. Ahora, un país como la Argentina, cuando se ha desacoplado de los precios de referencia internacional, ¿qué? Los precios de referencia internacional, el petróleo, son una señal poderosa. Entonces, menos oferta petrolera, menos oferta de gas. La demanda crece, la tenés que cerrar con importaciones. Pero perdón, Daniel, el problema del desacople, y se dio en la historia reciente, ahora los precios en Argentina están un poco más bajos que afuera, pero hoy hay etapas en las que los precios locales están por encima de los valores internacionales y las petroleras quieren que eso solamente el fue cuando la asista. expropiación de YPF se hizo, y querían entonces darle oxígeno a YPF y ahí pusieron un barril criollo que estaba por encima de las referencias. Pero eso fueron unos meses, un año, respecto a todo un periodo anterior donde los precios internacionales habían estado muy por encima de las referencias locales. A ver, nosotros estamos viendo en los noticieros a diario reclamos del campo, reclamos de los transportistas. ¿Están alineados? ¿Son reclamos diferentes? ¿En algún punto se cruzan? No, se cruzan, sí, sí. Obviamente están alineados. Para nosotros, para los transportistas, es la sangre. O sea, la logística tiene te diría un valor esencial, que es el tiempo. El tiempo, que vos lo planteaste como lucro cesante cuando el camión está parado, y el compromiso de que llegue el transporte en término. Claro. Ese te diría que es el código el más importante del transporte de carga. Sí. Llegar a tiempo y llegar con la mercadería a salvo, pero llegar a tiempo. Entonces todo esto produjo ese descalabro de no llegar a tiempo y de tener el vehículo parado. Estas son dos cuestiones gravísimas para el transporte de carga. Ahora, perdón, una de las cuestiones que preocupa y que preocupa a quienes diseñan las políticas públicas es que si se encarece el combustible, se encarecen otros precios también, porque es más cara la logística, entonces se encarece también, no sé, la papa o el gin, lo que fuere. ¿Cuál es? Ustedes tienen como transportistas algunas estadísticas de cuál es la incidencia que tiene el transporte en los precios en góndola, si yo voy a comprar aceite, por ejemplo. Entre el 3 y el 4%. Aunque parezca mentira. Parece porque mentira, no parece es así, mentira, parece porque muy bajo. Este es otro mito. Este es otro mito, este es otro mito de cómo se traslada un aumento de combustible de X% al producto final en góndola. Hay que pensar kilómetros recorridos y valor del flete. Dentro de un camión entran muchos productos. Entonces la incidencia del valor del flete dentro de ese producto en góndola es ese porcentaje. Roberto, siempre se dijo que el transporte acá es caro. ¿Es un mito o es una verdad? Comparado con otros países. Yo creo que es un mito. El valor, el costo del flete, incluso agregarle la logística, la preparación del pedido y todo, no es caro. Está puesto de una manera que ya es imposible, a lo mejor para mí desmentirlo, menos en este ratito, pero está mal colocado. Hay que hacer bien el cálculo. Nosotros tenemos un departamento de costos que lo hace perfectamente y lo demuestra. ¿Y qué pasa entonces si la solución es incorporar, digamos, aumentar el corte con el biocombustible, agregar más biocombustible, que es caro, es más caro, pero a ver cómo lo ven? Bueno, la ley anterior... Estudioso y usuario. Perdón, la ley anterior en el biodiesel, que es el que se mezcla mandatoriamente con el gasoil, estableció una proporción del 10%. Después cambiaron la ley y lo bajaron al 5%. Bueno, pero ahora subió, está en el 12%. Sí, pero de manera excepcional y por 90 días. Eso es lo que han dicho, la mezcla. Después vuelve a regir el régimen de la ley. Bueno, yo creo que se apuraron a cambiar el régimen, habría que haberse tomado más tiempo para estudiar una nueva ley. El problema con el biodiesel, ¿sabés cuál es? No paga impuesto a los combustibles. Ni impuesto a los combustibles líquidos, ni impuesto
al carbono, que son los dos impuestos que gravan tanto la nafta como el gasoil. Sí, sí. La propuesta que hicimos un grupo de técnicos para cambiar ese régimen es meter al biodiesel y al bioetanol también dentro del régimen de impuestos a los combustibles, pero beneficiarlos con un rebalanceo en el impuesto de los combustibles porque son menos contaminantes, tienen ventajas ecológicas respecto al combustible derivado del fósil. Eso es claro, pero va a tener una incidencia en el precio, va a ser más... ¿Y los transportistas están dispuestos a cargar gasoil más verde pero más caro? No, bueno. Eso, yo diría que no. Ellos van a ir por el menor precio. Lo que tiene que buscar el gobierno en ese rebalanceo impositivo es darle estabilidad. Y una de las formas de tener también combustibles con precios más estables en el mercado local, aunque sigamos las referencias internacionales que son variables, es con un colchón que se hace con la base impositiva, porque la base impositiva, tanto sobre el litro de nafta cuanto sobre el litro del gasoil, es importante. Entonces, cuando la nafta y el gasoil en el mundo bajan, mantenemos un impuesto más alto. Bueno, pero vos y estás viceversa. hablando, sí, de una planificación estratégica. Y una política energética a largo plazo. Exacto, ¿por qué? Porque lo que nos tiene que servir esto que nos está pasando, que atraviesa mucha gente, transportista, el campo, etcétera, es aprender. ¿Qué estamos aprendiendo de esto? Que deberíamos tener una planificación de manera tal que todo esto que vos estás expresando se dé en la realidad para que esto no vuelva, que no se haga recurrente. Pero para eso se tienen que sentar a la mesa los que saben y decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos para no gastar tantos dólares? Porque va a haber crudos inviernos siempre, más allá de los acontecimientos internacionales. Porque acá te pregunto también, ¿lo que pasa internacionalmente tuvo una incidencia aún mayor o hubiese pasado igual en la Argentina esto? Hablo de la invasión de Rusia a Ucrania, por ejemplo. No, hubiera pasado igual. Igual, sí, basta, pero es Rusia, ¿no? O es pero Ucrania. El problema es la carestía, que lo que se está importando, ya sea petróleo o gas, es más caro. Exactamente, pero supongamos, si en cambio 250 pesos el litro el gasoil, tuviera 210, y acá hubiera estado a 130. Tampoco era un negocio importante. Claro. Entonces, ese es el tema de fondo. Por eso lo planteaste muy bien. El tema es responsabilizar a una política energética que no puede estar entrampada en el corto plazo político. No. En la ideología, digamos. Pero ¿no? En la ideología, el cortoplacismo. El cortoplacismo nos ha llevado en este país a consumirnos stock, a tener todos estos problemas logísticos, etcétera, etcétera. Necesitamos, si es posible, una política energética de Estado, en la alternancia republicana del poder. Pero me parece que el problema del gasoil, infiero, es insoluble. Porque por la situación del mercado no da para invertir en más refinación e importar, se va a tener que importar. Dijimos que íbamos a dejar un mensaje esperanzador. Vamos a dejar un mensaje esperanzador. No estaríamos yendo por ese camino. Vamos a tener todos recursos para soportar un precio más alto. Transportistas, consumidores finales de todos. ¿Lo creen? ¿De qué? Pero esto es absolutamente así. Hay ciertos productos que necesitan respetar los precios internacionales, pero se te meten por la ventana vía importación. Claro. Entonces, lo que plantea es cómo tenemos un país con tan bajo nivel de ingreso que tenga que soportar precios internacionales para el gasoil. Bueno, pero el problema ahí no es el precio del gasoil o el precio del gas, es el problema económico de una economía que viene declinando y degradándose hace años y que el ingreso per cápita de hoy es el mismo que teníamos en 1970 y pico. Ahí está. Somos más pobres, por lo tanto, cuesta más. Digamos, estamos en blanco y negro cuando otros países han avanzado de manera superlativa. ¿Por qué? Porque siempre nos pasa lo mismo. Cuando hablamos de los problemas de la región, incluida lo que hoy más está golpeándonos, que es el tema de la inflación, terminamos siendo el único país de la región que no pudo salir de esto. Entonces, en situaciones análogas también nos pasa con el tema de los recursos energéticos, teniendo todo hasta con la posibilidad hoy, en medio de un conflicto, que se genera una oportunidad para poder exportar y ganar miles y miles, el país, ¿no? Miles y miles de millones de dólares. Volvemos a lo mismo. Lucro cesante, dijiste. Y planificación estratégica. Entonces, ¿qué pasa? En lo que queda de este, porque uno dice, bueno, el gobierno... No, en lo que queda de este gobierno, ya sea si van a repetir o si van a venir otros, me parece que hay que
tomarlo en serio, ¿no? Porque en el medio está esto que vos decís, los salarios no se condicen con lo que cuesta la energía. La verdad es eso. Hoy se está hablando de una segmentación que van a pagar si es que alguna vez se llega a eso. Sí. No, te quería aclarar. El gasoil y la nafta han aumentado este año. Claro. El año pasado los tuvieron 8 meses congelados, porque tenían elecciones de mitad de término. Y eso es cortoplacismo energético, ¿te das cuenta? Esto es lo que hablábamos, ¿no? Porque después vienen los retrasos y después vienen los aumentos. Perdón. Si se hubiera ido reacomodando el año pasado y esto estaría más o menos en la referencia y no se daría Perdón, esto. una cuestión que entiendo que se dio. En general los transportistas consumen, muchos van al mercado mayorista para consumir gasoil y ahora fueron masivamente al mercado minorista porque estaba más barato que en al por mayor. Y eso también provocó el faltante, ¿es así? Eso provocaron las largas colas y el faltante, tal cual como lo decís. El transportista generalmente hace contratos con el gasoil granel, ese es el mercado mayorista, y este año, ante el aumento excesivo del granel, a principios de abril, se volcó a los surtidores, porque era más barato. Sí. No, que hubo gente, y eso lo subrayó en la parte inicial, Clery, que sabiendo que se venía esto, pues si me preguntaban a mí, yo le hubiera dicho, cuando venga el pico de demanda puede escasear porque nadie va a querer importar. Claro. Entonces acoplaron, acumularon aquellos que tenían la posibilidad de tener tancaje, por ejemplo, y por eso subió tanto la demanda, porque la cosecha no ha sido superior a la de este año al año pasado. Sí, paradójicamente los consumidores de gasoil también impulsaron el precio hacia arriba por acopiar. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante. Yo creo que vamos a seguir hablando de este tema. Agradecerle a nuestros invitados. Gracias. Gracias a ambos. Guillermo. Por supuesto, vamos a volver a repetir. Queremos decirles con Cledis que a partir del próximo domingo vamos a iniciar el ciclo dentro de este mismo programa que hemos denominado Políticas para encender la Argentina, para ver cómo la Argentina puede salir adelante con políticos que hoy son los más representativos, son aquellos que están en los medios de comunicación, que opinan de estos temas y que la gente está escuchando muchísimo. Por ejemplo, ya el domingo que viene lo vamos a tener a Javier Milei, aquí empezando este ciclo. Así que todas las preguntas que quieras trasladarle a través de nuestro Twitter, @LatamEnergía. Bueno, Cledis, gracias una vez más. Por favor. Y si esto les gustó, estamos el próximo domingo aquí por A24. Gracias por habernos acompañado. Chau.